¿Qué sigue del taller artesanal? Sigue el taller especializado y aquí quiero hacer un gran paréntesis. Miren, del taller artesanal al taller especializado, simplemente vean los números, o sea, de 29 y acá 61. Eso quiere decir que esta transición no es del todo tan difícil. Es decir, la gran mayoría de los emprendedores que tuvieron éxito y se convirtieron en taller artesanal, el siguiente estado organizacional no es difícil de alcanzar. Sí quiero aclarar que en cualquiera de los estados que están ahí, la empresa se puede morir. Si el empresario no hace los cambios, la empresa se muere. Sin embargo, en dificultad o en nivel de dificultad, pasar de artesano a taller artesanal, pues depende de que el producto tenga éxito, ¿no? Ahí hay un gran reto. Pero si logró tener ese éxito, es decir, si ese producto sí verdaderamente soluciona un problema y eso se aprecia en el mercado, convertirse en taller artesanal, pues va a ser la necesidad de incluir más gente para poder atender a todos sus clientes que tengan. Y brincar de taller artesanal a taller especializado realmente no es un cambio tan difícil. Por eso es que hay muchas empresas en el nivel de taller especializado. Pero sí quiero que lo comparen este salto con el siguiente, el de la empresa regional, ¿va? Y ahorita platicamos de eso. En el taller especializado, los empresarios y emprendedores que están aquí visualizan ya no actividades, como habíamos platicado del estado anterior, sino que empiezan a visualizar procesos, o sea, se empiezan a dar cuenta que no son tareas las que hay que trabajar, ni tampoco actividades que hay que hacer, sino más bien como secuencia de actividades que hay que ejecutar. Entonces empiezan a ver a su empresa como un proceso. Aquí hay un flujo de caja ya estable y ese flujo de caja ya también es continuo, es decir, tienen recursos de manera natural y me refiero a recurso económico. Sin embargo, obviamente empiezan a tener la primera restricción en este proceso de crecimiento, que es la infraestructura. Su infraestructura empieza a ser insuficiente. Poca gente, pocas máquinas, pocos equipos necesarios para el servicio, todo es poco, ¿no? Aquí toda la limitación de infraestructura es muy obvia. Este cuate también empieza a reconocer, esta empresa también empieza a reconocer que requiere de estructuras orgánicas complementarias. Es decir, tenemos un organigrama y ese organigrama ya se empieza a conformar por áreas especializadas, procesos y funciones. Pero empieza a descubrir que hay otro tipo de estructuras que le son necesarias, como por ejemplo el tema de la protección civil, el tema de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. O sea, son cosas que necesita para continuar prestando sus servicios o fabricando sus productos, porque inclusive ya está siendo demandado este tipo de cumplimiento por terceros ajenos a la organización. Obviamente también ya cada vez los requisitos que tiene son más complejos y los tiene que cumplir si desea seguir compitiendo. Aquí hay muchas empresas que se bajan, o sea, hay empresas que dicen, no, pues yo ya tengo un mercado doméstico al cual atiendo bien y obviamente entrar, por ejemplo, a vender mi producto en otro lugar implicaría tener más cumplimiento normativo y de pronto eso ya no les parece apropiado y ahí se quedan. Insisto, y no lo digo yo, la función financiera es quien lo establece. Una empresa que no está creciendo, que no tiene planes de crecimiento, prácticamente está en el proceso de liquidación de la firma. Y no estoy diciendo que la vas a liquidar hoy ni la vas a liquidar mañana, pero esa empresa ya está en el proceso de liquidación. ¿Me explico? O sea, aquí no hay más que de esas dos sopas, ¿no? O sea, sigues creciendo o tu empresa ya está siendo liquidada, es decir, va a cerrar. Y se los digo porque esa es parte de las decisiones que tiene que tomar un empresario cuando llega al taller especializado. Requisitos, decíamos, más complejos y también nos damos cuenta por primera vez de que el sistema financiero que existe es incompatible conmigo. O sea, me ponen condiciones que yo no puedo cumplir, me ponen reglas que definitivamente me son muy difíciles de alcanzar y entonces tengo la necesidad de improvisar. Estas son las características comunes de los talleres especializados. Esta es la problemática. Obviamente, los problemas que empieza a tener una organización en este nivel son sobre todo de tipo logístico o son más frecuentes ahora los problemas logísticos que cualquier otro, ¿no? En la etapa anterior el tema de organizar el trabajo. Aquí el problema es un poco más el tema de la logística porque los recursos están limitados. Entonces tengo que atender 10 clientes con 5 empleados. Tengo que surtir 100 pedidos con no solamente 3 líneas de negocio. O sea, la logística se vuelve fundamental. Resumiendo el problema que más observable, el más lógico en esta etapa, es encontrar el enfoque correcto. Esto es lo que tienen que hacer
las empresas que están en este nivel a través de sus empresarios. Entonces, ¿qué significa encontrar el enfoque correcto? Abandonar por completo el tema de las actividades y las tareas y enfocar procesos. Eso es algo correcto. Enfocar sistemas en vez de utilizar los criterios de asignación de los recursos. O sea, le asigno recursos al que yo creo que los merece, al que le trabaja más, le asigno recursos a la actividad que yo considero es más importante, como habíamos dicho, la demanda a los clientes. Si enfocas sistemas, entonces le vas a asignar recursos a los sistemas que tienes en marcha. Por ejemplo, si la empresa está preocupada por la seguridad, es mejorar, enfocar el sistema de la seguridad y asignar los recursos, y obviamente empiezas a ver presupuestos. Es bien importante que aquí nazca el enfoque a la función financiera. Si no nace el enfoque a la función financiera, no vas a poder convertirte en una empresa de tipo regional y mucho menos en una empresa de tipo global. Y aunque la suerte te acompañara, esa razón de no haber enfocado las finanzas es lo que, si en algún momento creciste demasiado, es lo que te va a volver a achicar. Enfocar la tecnología como plataforma. Esto es bien importante. Los que están en esta etapa del taller especializado requieren optimizar sus recursos y la mejor aliada que hay es la tecnología. Pero no la compra de gadgets, sino la tecnología como una plataforma sobre la que trabaja todo el personal dentro de la organización. Y obviamente empieza por primera vez a notarse algo que se llama la innovación. Empiezan a descubrir que nuevos métodos de trabajo es mejor que solamente conservar un método de trabajo, que nuevos procesos siempre son una mejor opción al proceso que teníamos, que nueva tecnología debería de ser parte de nuestro día a día, ¿no? Entonces, esa es como la manera en la que se visualizarían el problema más común en este estado, ¿no? Que es el enfoque correcto. Comportamientos típicos, otra vez, común versus estratégico. Común, bueno, todos los empresarios que están en esta etapa tienen las opciones, ¿no? De irse por lo común o lo estratégico. Lo común es que todos estos empresarios, los que decidieron el tema común, están enfocados otra vez a la demanda y los clientes. O sea, no han abandonado el taller artesanal. Mientras que los que decidieron enfocar el tema estratégico reconocen que lo más importante serían las finanzas y la tecnología. Las empresas que están aquí en promedio tienen 2 empleados y logran ventas de hasta 59 millones, casi 60 millones de pesos. Obviamente hay empresas que tienen mucho más empleados y tienen mucho más volumen de ventas, empresas que tienen menos empleados y menos volumen de ventas. Y hay todas las combinaciones que te puedas dar cuenta. Inclusive tendríamos como estadísticas más avanzadas ahora sobre cuáles son los sectores más económicamente viables, ¿no? O sea, la verdad es que hay empresas que hacen mucho dinero con pocos empleados, pero porque están en un sector en particular. Pero bueno, esa no es la intención de la plática del día de hoy, sino de encontrar el pensamiento estratégico. Entonces, los que decidieron irse por el tema común, la manera en la que ordenan los aspectos de apreciación es la siguiente. Ven a los clientes, la demanda y en tercer lugar a las finanzas, el sistema de gestión, al personal, la información, la seguridad, la innovación, la tecnología y el medio ambiente, ¿no? Ese es el orden que le dan. Si decidieron irse por el tema estratégico, o sea, el tema de la normalización, de lo que debería de ser, entonces realmente deberían de estar pensando en las finanzas en primer lugar, la tecnología en segundo, el sistema de gestión en tercero, la información cuarto, medio ambiente quinto, innovación sexto, seguridad séptimo, clientes octavo, personal noveno y demanda décimo, ¿no? Entonces fíjense cómo sí cambia radicalmente el lugar en el que deberían de ubicar los aspectos. Si me concentro más en las finanzas, de todas maneras vas a tener un impacto en los clientes y eso lo vamos a ver en el gráfico. Nuevamente las 3 manchas azules son la misma empresa en promedio, o sea, los talleres especializados. No estamos hablando de una empresa en particular, sino en el promedio de todos los talleres especializados encuestados. ¿Cómo inician? Pues con el color azul más clarito. Ese es como el perfil típico del taller especializado, que pues ha trabajado en el tema de la demanda y los clientes porque lo trae arrastrando desde la etapa anterior. El personal y obviamente el sistema de información, el sistema de gestión, la información y el medio ambiente. Es como lo que más han trabajado. Y bueno, pues esto lo vamos a ver aquí, ¿no? Que ese es el perfil que les acabo de mencionar. Entonces el taller especializado en sus principios, es decir, cuando la empresa brinca del taller artesanal al especializado, generalmente logra esos perfiles. Durante su crecimiento, si decidió trabajar con el tema estratégico, entonces habrá abandonado el tema de los clientes y de la demanda
y se habrá concentrado en el tema financiero, ¿no? Se habrá concentrado en el tema tecnológico. Si lo hizo así, entonces habrá encontrado una figura mucho más homogénea, es decir, sin grandes picos. O sea, cada aspecto significa algo que tienes que cuidar como empresario. Entonces quiere decir que este empresario está más balanceado, es más maduro, su organización es mucho más madura y todos los aspectos se encuentran a un buen nivel de desarrollo. Eso es lo que quiere decir. Si lo ha hecho así, entonces los resultados que puede esperar son los de los líderes, es decir, empresas que estando como talleres especializados tienen un tamaño mucho más, una proyección de crecimiento mucho mayor. Sí tengo que decir honestamente que sí, a cada crecimiento que se ve aquí debe corresponder un crecimiento en las ventas y en la rentabilidad, pero no me quiero meter en eso porque esos temas pues tendríamos que platicarlos y analizarlos a lo mejor en otra ocasión, pero para que yo les pueda dar parámetros. Pero lo que sí les puedo decir es que sí, obviamente una empresa que dice que es taller especializado en un nivel maduro, pues debería tener un ingreso mucho más notable que una empresa que a lo mejor es taller especializado, pero apenas va iniciando. Bueno, entonces si la organización hizo caso a la estrategia, o sea, al pensamiento estratégico, entonces habrá alcanzado un perfil como este en su siguiente etapa, que sería pues la manufactura regional. Bueno, aquí entonces sí, las empresas para brincar de taller especializado a empresa regional, aquí sí hay un filtro muy grande, tanto por el tema de que el sistema financiero es incompatible, como que si no hiciste pensamiento estratégico aquí, va a ser muy complicado que logres llevar a tu empresa al siguiente salto. ¿Qué es el pensamiento estratégico? Porque eso no lo aclaré y de pronto sí es necesario decir qué es el pensamiento estratégico. Y la mejor definición que yo he encontrado, ya lo mencionaba yo en algún video anterior, es la de Chester Barnard, este ejecutivo de Bell Company en Estados Unidos, que decía que si tú quieres sembrar una hectárea, ¿no?, de algún producto agrícola, ¿no?, y al hacer el análisis del terreno te das cuenta que para que se pueda dar ese producto, el terreno tiene poco fosfato. Entonces el fosfato como tal es el factor estratégico, es decir, eso es lo que limitaría a ese terreno para que puedas hacer uso de él, sembrar ese producto agrícola y obviamente obtener una cosecha. Entonces cuando hablamos de estrategia hablamos de lo que te limita. Y de lo que he estado hablando todo este tiempo es de que hay empresarios que pueden planear las cosas, o sea, pueden planear los saltos, ¿no? Pueden planear brincar de ser artesano a taller artesanal, pensando en lo que tienen en abundancia o pensando en lo que tienen de manera restrictiva, o sea, enfocándose a lo que no tienen, ¿no? Y esto se los digo porque incluso las herramientas que usamos son inapropiadas. Generalmente a un artesano emprendedor lo que le ayudan a hacer es a crear un plan de negocio, donde el plan de negocio dice, si quieres vender 1,000,000 de pesos, tienes que fabricar 400,000 unidades, ¿no? Entonces, pues no, así no funciona. Para fabricar 400,000 unidades, realmente lo que necesitaba yo pensar es si tengo la capacidad en máquinas, si tengo la capacidad en gente. Eso sí es restrictivo, eso sí es estratégico. Nosotros lo organizamos en estos 10 aspectos y le ayudamos a los empresarios a que reconozcan de esos 10 aspectos cuál es el que es estratégico, ¿sale? Entonces, en este sentido, ahora sí, de aquí en adelante, pues ya los que han llegado hasta acá, ya casi todos los empresarios tienen pensamiento estratégico, no por gusto, sino por experiencia, por hábito, porque la misma actividad empresarial los ha ido obligando a pensar de esa manera. En el caso de las empresas de manufactura regional, pues la realidad es que su escenario que están viviendo es limitativo en el sentido de que el sistema de operación que